Una tarde fresca, ¿verdad? ¿Cuántos están alegres por la lluvia? Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios, pero ya es necesario, ¿verdad? Que Dios envíe la lluvia sobre la tierra para que pueda producir el fruto, ¿verdad? De aquellos que se dedican a la siembra y a la agricultura, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Porque estamos en un departamento donde la calor es bastante extensa, ¿verdad? Y es necesario. Es agradable, ¿verdad? Cuando el clima está así, ¿verdad? Solo dan ganas de café con pan, ¿verdad? Así que allá el líder del Ministerio de Vida, de ahí de refrigerio, ¿verdad? Que se prepare ahí, ¿verdad? Bien, como usted sabe, ¿verdad? Los días miércoles estamos estudiando el libro de Marcos, ¿verdad? El Evangelio según San Marcos. Así que voy a invitarle a que pueda ver, ¿verdad? El Evangelio según San Marcos, nuevamente en su capítulo 1, del versículo 35 en adelante. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39, vamos a ver. Vamos a ver qué podemos aprender en esta parte de las Escrituras acerca de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Recuerden que los evangelios, cada uno de los evangelios, ¿verdad? Hablan acerca de la vida, de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el personaje principal, ¿verdad? En cada uno de los 4 evangelios. Mateo, ¿verdad? Tiene su forma particular de presentarlo al Señor, ¿verdad? Para nota general nuestra, ¿verdad? Sabemos que Mateo lo presenta a él como rey y como el descendiente principal ¿de quién? De David, ¿verdad? Por eso es que Mateo comienza con la genealogía. Marcos es muy distinto, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Marcos va al punto, ¿verdad? Y Marcos, cuando comienza a hablar acerca del Señor Jesucristo, se comienza hablando primero acerca de Juan el Bautista. ¿Qué hemos aprendido acerca de Juan el Bautista? ¿Quién era él? La idea de exponer estos, libros de las Escrituras de esta manera es para que nosotros vayamos aprendiendo poco a poco de todo lo que se habla. Es importante. ¿De quién era hijo Juan? De Elizabeth. ¿De? Elizabeth. Elizabeth. ¿Quién era el padre? Zacarías, ¿verdad? ¿Qué era del Señor Jesucristo, Juan? Primo. Eran primos, ¿verdad? ¿Cuántos meses era mayor? 6 meses, ¿verdad? Sí, son datos generales que nosotros, ¿verdad? Son cosas básicas que debemos de dominar. Como le decía, Juan presenta, ¿verdad? Comienza hablando de Juan el Bautista y anunciando, ¿verdad? Aquellas profecías que estaban en el Antiguo Testamento, que hablaban acerca de Juan. Él era el que venía a preparar el camino del Señor. Luego vimos también, ¿verdad? Siempre en el capítulo 1, ¿verdad? El bautismo del Señor Jesucristo, donde a través del bautismo nosotros podemos ver la deidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo confirmada. ¿Por quién? ¿Quién confirma la deidad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ah? Dios Padre, ¿verdad? Él dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oír. Y ese título de Hijo de Dios, ¿verdad? No era un simple título, ¿verdad? Sabemos que muchas veces cuando el Señor Jesucristo se lo atribuyó a sí mismo en algunas ocasiones, ¿verdad? Y los judíos muchas veces quisieron que matarlo por eso, porque ellos decían, tú siendo hombre te haces igual a Dios. Entendían lo que significaba el título, pero Cristo no estaba, ¿verdad? Blasfemando, porque en algunas ocasiones lo acusaron de eso. Cristo no blasfemaba al decir que Él era el Hijo de Dios. En realidad, Él era Dios, ¿verdad? Juan lo confirma, tenemos muchas citas, ¿verdad? Que hablan acerca de eso. Y en el principio, dice Juan, era el Verbo. Y el Verbo es Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice que vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre.
Muy bien. ¿Tienen Marcos capítulo 1, versículo 35? Veamos lo que dice. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, ¿qué hacía? Oraba. Y allí oraba y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera, ¿a quiénes? A los demonios. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuevamente nos presentamos ante el trono de tu gracia, reconociendo, Señor, que es bajo sus méritos, bajo su justicia, bajo su santidad, Señor, limpios, totalmente perdonados de todos nuestros pecados, Señor, debido a que, Señor, hemos creído, hemos ejercido la fe en su obra perfecta, Señor, la cual sabemos pagó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Tú le resucitaste, Señor, porque quedaste satisfecho al haber hecho el pago completo por todos los pecados de toda la humanidad. Sabemos que tú nos has dado salvación y vida eterna únicamente, Señor, por la fe sola en Cristo Jesús. Así lo has establecido, así está escrito y nosotros confiamos, Señor, en que tú lo has dicho así y es así la manera en que hemos de recibir la salvación, en que hemos sido justificados, santificados, en que hemos sido redimidos, regenerados y ahora tenemos acceso ante el trono de tu gracia. Venimos ante ti agradeciendo nuevamente tu bondad y tu fidelidad y a la vez queremos, Padre del cielo, rogarte para que seas tú por medio de tu Santo Espíritu guiando nuestras vidas, instruyéndonos a través de tu palabra. Necesitamos, Señor, alimentarnos a través de ella, ser fortalecidos a través de ella, Señor. Necesitamos que tú, a través de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu, puedas redarguir nuestros corazones, puedas instruirnos, Señor, puedas reprender nuestras vidas, mi Dios, para que nosotros podamos aprender a vivir conforme a tu voluntad mientras estamos en esta tierra, Señor, esperando esa promesa maravillosa, la cual sabemos que puede cumplirse pronto, es la que tú vas a venir por tu iglesia, Señor, por todos aquellos, señores, que hemos sido justificados gratuitamente por tu gracia y mediante la fe sola en Cristo. Agradecemos tu bondad y tu fidelidad y el cuidado que tú has tenido de cada uno de nosotros. Guíanos en esta noche para que mutuamente podamos ser, Señor, fortalecidos, Señor, podamos ser instruidos a través de tu palabra y que lo que aprendamos hoy, Señor, bajo la guía de tu Santo Espíritu, podamos llevarlo a la práctica en nuestro diario vivir. Y así podamos vivir una vida digna en la cual, Señor, en cada área de nuestras vidas podamos honrar y glorificar tu santo y bendito nombre. En Cristo Jesús, gracias por tu bondad y tu misericordia. Amén y amén. Bien. Si usted se recuerda de qué hablaba el hermano Diego el miércoles pasado, de las sanidades que Jesús hizo. De hecho, los pasajes, ¿verdad? Los pasajes anteriores hablan acerca de eso. De muchos, dice, hay unos subtítulos, hay dos subtítulos anteriormente al pasaje que acabamos de leer. Uno de ellos es cuando Jesús sana a ¿quién? A la suegra de Pedro, ¿verdad? Hizo ese milagro maravilloso al apóstol Pedro de sanarle a su suegra, ¿verdad? Y es algo maravilloso, ¿verdad? Algunos comentarios, ¿verdad? Ahí, algunos comentaristas dicen cosas acerca de eso. Fue la razón por la cual el Señor le sanó la suegra a Pedro, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención, fíjense de eso, es que inmediatamente después de que la suegra de Pedro es sanada, ¿qué es lo que hace? ¿Ah? Servir. De hecho, ¿verdad? Esa debería de ser nuestra actitud, ¿verdad? Nuestra manera de pensar todos los días.
tener una actitud de servicio al Señor por todas las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Veíamos también, ¿verdad?, que la Biblia en otro subtítulo dice: muchos sanados al ponerse el sol. Y este es el acontecimiento anterior a lo que acabamos de leer, ¿verdad? O sea, Cristo estuvo, fíjense, en todo el día sanando, predicando, echando fuera demonios, ¿verdad?, que era parte de su ministerio. Y de hecho, todos esos milagros que Él hizo, ¿verdad?, que Él realizó, incluso echar fuera demonios, eran, ¿cómo le podemos decir?, las credenciales de Él, que lo identificaban como lo que Él era, el Mesías. Lastimosamente, ¿verdad?, a pesar de que en esta ciudad, recuérdense que estamos en Capernaum, ¿verdad?, una ciudad marítima, donde la Biblia registra que el Señor Jesucristo hizo muchos milagros. Pero lamentablemente, a pesar de la mayoría de milagros que estos hombres y mujeres judíos vieron, ¿qué dice la Biblia? Ellos eran incrédulos. De hecho, más adelante vamos a ver que el Señor, ¿verdad?, en Mateo, creo que es en Mateo capítulo 11, el Señor habla acerca de estas ciudades y dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Capernaum. Menciona ciudades, ¿verdad?, como Sodoma y Gomorra, y dice el Señor: si en estas ciudades, en Sodoma y Gomorra, Tiro y en Sidón, que eran ciudades gentiles, paganas, si hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hace mucho tiempo se hubiesen arrepentido. Eso manifestaba que el corazón de estos judíos era duro. Eran incrédulos. Vieron maravillas hechas por el Señor Jesucristo. De hecho, incluso cuando el Señor Jesucristo expulsaba demonios, vimos allá que Él les ordenaba que se callaran. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Se acuerda de aquel endemoniado que estaba allá en la sinagoga? ¿Qué fue lo que gritó cuando Jesús comenzó a hablar? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido para qué? Para atormentarnos. Los demonios, fíjense bien, confirmaban incluso la deidad de Jesús. Los milagros que Él hizo, de hecho, ¿verdad?, todas esas sanidades, ¿verdad?, eran parte de una profecía que Isaías había dado allá en su capítulo 35, ¿verdad?, donde le avisaba el profeta Isaías, Dios lo avisaba a través del profeta y le decía a la nación: he aquí vuestro Dios viene, Él va a venir. Si no, véanlo, busquemos Isaías capítulo 35, para que usted se dé cuenta que todas esas sanidades, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, hizo, eran parte de la profecía, donde a través de esos milagros, ¿verdad?, los judíos podían identificar al Mesías, a Dios, dice más específicamente Isaías. Isaías capítulo 35. ¿Lo tiene? Vean lo que dice. Isaías capítulo 35, versículo 3. ¿Qué dice? Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí, ¿qué dice? Vuestro Dios viene. ¿Ok? Con retribución, con pago. Fíjense bien cómo lo confirma el profeta. Dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Ahí después. Dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Y dice: vuestro Dios viene.
Los judíos tuvieron al rey ahí. De hecho, cuando el Señor Jesucristo, cuando Juan comienza a predicar en su ministerio, ¿qué dice? ¿Cómo comienza Juan el Bautista su predicación? Arrepentidos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El rey ya está aquí. Cristo comenzó su predicación de esa misma manera, ¿verdad? Diciendo lo mismo. Diciendo lo mismo. El reino de los cielos se ha acercado. El rey ahí estaba. Esos judíos vieron a Jesús hacer esos milagros. De hecho, fíjense que la profecía confirma y dice, ¿cómo podía el judío, si acaso pasaba por la mente de Dios, cómo vamos a identificar a Dios cuando venga? Por eso dice allí, fíjense bien, dice el versículo 5, dice el 4, decídalos de corazón apocado, forzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dice el 5, entonces, cuando Él esté en la tierra, ¿qué iba a hacer? Los ojos de los ciegos serán abiertos. Los oídos de los sordos se abrirán. Y cantamos aquella alabanza, ¿verdad? El cojo saltará, con el arpa cantamos eso, es una profecía. Lastimosamente, los judíos, a pesar de que tuvieron al Mesías enfrente, muchos de ellos fueron incrédulos, sobre todo estas ciudades de Capernaum. Por eso el Señor las reprende duramente, más adelante, ¿verdad? Porque a pesar de que muchos milagros fueron hechos frente a ellos, seguían siendo incrédulos. Veían a Jesús como un profeta más, como alguien quien podía aliviar sus dolores físicos. De hecho, la multitud que seguía al Señor Jesucristo, porque sigue hoy en día al Señor Jesucristo, casi siempre lo hace. El ser humano no va a cambiar. Casi siempre que buscamos al Señor Jesucristo, siempre es para obtener beneficios de carácter físico o material. Queremos que Él solucione nuestros problemas, sobre todo económicos. Y sí, Él puede, no es que le estemos diciendo que no pida. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, pedid y se nos dará. Buscad y el problema es que a veces nosotros, ¿verdad?, no queremos, ¿verdad?, conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Siempre nuestro objetivo son, o nuestras bendiciones que a veces nosotros buscamos, son de carácter material o físico. Y muchas veces le damos poca importancia a las cosas espirituales, ¿sí o no? Sí, nos pasa, incluso como creyentes. Nos pasa muchas veces. Entonces, no es extraño ver a esta gente de aquí en Capernaum, ¿verdad? Era una multitud, hermano. De hecho, la Biblia no registra cuántas personas fueron sanadas. Para tener una idea de todos los milagros que el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Recuerda usted lo que Juan escribió allá en sus últimos capítulos en el Evangelio? Acerca de que Cristo hizo muchos milagros. ¿Pero qué pasó? ¿Están registrados todos? No. ¿Por qué? No alcanzarían los libros, dice Juan, para ver la magnitud de los milagros que Cristo hizo. Pero los que están escritos están, ¿verdad?, específicamente allí para que podamos aprender algo. Siempre aprendemos de ellos. De hecho, más adelante vamos a ver la sanidad de un leproso. Y es maravilloso. Pero vemos aquí. Ahora bien, viendo este panorama, hermanos, ese día, ¿verdad?, que el Señor había hecho todos estos milagros, siempre hemos dicho, y son verdades que siempre anunciamos acerca del Señor Jesucristo. Cristo era
100% Dios y 100% hombre. hombre. Entonces, como Dios, Él tenía el poder, la capacidad, tenía la autoridad, ya los hermanos han hablado acerca de eso, ¿verdad? Sobre la autoridad que Él tenía sobre los demonios, vamos a ver más adelante, incluso hay pasajes donde se anuncia la autoridad de Cristo sobre, ¿verdad?, la naturaleza, ¿verdad? Entonces, Él tenía la autoridad, como Dios, ¿verdad? Sabemos que Él tenía el poder para sanar. Y lo vemos en estos milagros. Pero a la vez, en su humanidad, Él tenía debilidades. Él tenía debilidades igual que la respuesta. ¿Sentía hambre el Señor Jesucristo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sentía dolor? Sí. ¿Sintió la traición? ¿El abandono de sus discípulos? Él se agotaba físicamente. De hecho, ¿qué dice Hebreos acerca del Señor Jesucristo? Busque lo que dice Hebreos, que habla acerca de eso, de la humanidad de Cristo. Hebreos capítulo 4. ¿Lo tienes? 4:14, vea lo que dice. ¿Lo tienen? Vea cómo dice el escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó el ¿qué? Los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él adquirió nuestras debilidades. Y esto nos anima a nosotros a venir a Él en esos tiempos de angustia y de dificultad. Él fue tentado en todo, dice la Escritura. De hecho, leímos al principio, ¿verdad?, la tentación del Señor Jesucristo. Aunque Marcos no registra, no da detalles acerca de la tentación, pero hay otros pasajes, como en Mateo y Lucas, donde nosotros sabemos que el Señor Jesucristo fue tentado cuando Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído así? ¿O hemos dejado al Señor por querer cubrir las necesidades básicas o las necesidades que tenemos? Se nos olvida muchas veces como hijos de Dios que Dios está al cuidado de cada uno de nosotros. Y que Él ha prometido, allá Juan, por ejemplo, en Mateo 6:33, Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La alimentación, el vestuario, la casa, esas son cosas que Dios ha prometido añadir a nuestras vidas. Y de hecho, hasta el día de hoy, siempre lo hemos dicho, no nos falta, pero muchas veces nosotros dejamos al Señor por querer suplir estas cosas. Y no estoy diciendo, mire, no vaya a trabajar el día de mañana, no. Bueno, mañana la suerte para algunos. Si le han dado a suerte, descansen. Es bueno. Mediten en la palabra de Dios. Entonces vemos ahí en Hebreos cómo se nos habla acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, imaginemos el panorama del Señor Jesucristo después de ese día agotador.
sanidad tras sanidad, ¿me entiende? La gente agolpándose, ¿verdad? Porque, o sea, quería sanidades, ¿verdad? Fue un día bastante difícil para el Señor. Pero me llama la atención cómo Marcos, después de ese día bastante agotador para el Señor Jesucristo, vea lo que registra. Y ahí es donde nosotros entramos en el tema. ¿Y qué dice? Pues vamos a Marcos 1:35. ¿Qué hace el Señor Jesucristo después de ese día? El siguiente día en la mañana, muy temprano, en la mañana. La Biblia no registra la hora a la que el Señor Jesús se levantó, pero dice que aún estaba, pongámosle ahí entre las 4 y las 5 de la mañana. Aunque para los judíos el día comienza desde las 6 de la mañana. Pero ¿qué dice? Fíjense bien lo que registra Marcos. Levantándose, dice, muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue ¿a dónde? A un lugar desierto. ¿A qué? Y ahí oraba. En estos pasajes, hermanos, vamos a ver cómo Marcos registra las prioridades que el Señor Jesucristo tenía. Y de hecho aquí la oración era una de las cosas a las cuales el Señor Jesucristo le dedicaba tiempo. La presión era mucha. El agotamiento físico también. Él como humano él sentía el cansancio. No era distinto a nosotros en cuanto a la humanidad. Pero vemos aquí, ¿verdad?, cómo el Señor Jesucristo le da prioridad a la oración. ¿Por qué? De la manera capital con su Padre y fortalecer la necesidad. Exacto. Recuérdese lo que él dijo allá en Lucas, capítulo 18, cuando habla de la parábola de la viuda y el juez. Casi siempre que hablamos de esa parábola, se habla de insistir, piedra y Dios, como que si la oración fuera un medio para doblarle la mano al Señor. No. El objetivo de esa parábola es otra, y lo dice Lucas, en el capítulo 18, versículo 1. Vean lo que dice. Buscamos Lucas. Lucas capítulo 18. ¿Lo tiene? Versículo 1, ¿qué dice? Dice, también les refirió Jesús una palabra sobre, ¿de qué? La necesidad de orar siempre. ¿Para qué? Y no desmayar. Sobre la necesidad de orar siempre. Recuérdese, y no desmayar. Recuérdese lo que dice Hebreo. Tenemos a un sumo sacerdote que tomó nuestras mismas debilidades. ¿Cree usted que en algún momento de su vida el Señor Jesucristo en su humanidad sintió el deseo de no seguir con la misión? Humanamente hablando, sí. De hecho, ¿se acuerda usted cuando él está en el huerto de Getsemaní ya a punto de ser crucificado? Si es posible. Él llega al huerto.
Y en la oración, ¿qué dice? Padre, si es posible, si es posible, si hay otro medio para que la humanidad se pueda salvar, hazlo. Eso sentía la agonía. Sabía que el camino al Calvario no iba a ser algo fácil para él. No, hermanos, si nosotros vemos en Isaías, dice que le arrancaron totalmente la barba. Fue inmolado. Fue menospreciado. Sentía esa agonía. Pero él dice, Padre, si es posible, pero que no se haga sino tu voluntad. ¿Qué dijo el Padre? Pues mi voluntad, dijo el Padre, es que tú vayas a la cruz. ¿Para qué? Para que pagues por todos los pecados de toda la humanidad todos los tiempos. Porque era el único que tenía la capacidad de pagar nuestra deuda. Era el único que podía satisfacer las demandas de Dios. Dios exige santidad y justicia, perfección. Y esa perfección usted y yo no la podemos alcanzar a través de nuestro esfuerzo. Es imposible. Por eso Él tuvo que humanizarse, Él tuvo que tomar nuestras debilidades. Él tuvo que hacerse semejante a nosotros. No porque viera algo bueno en nosotros, no. ¿Se acuerdan de cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados. Ha cambiado hasta el día de hoy el designio y el pensamiento en el corazón del hombre, ¿no? No, siempre es el mismo que el Señor vio allá en Génesis. Y vio Dios que todo designio en el corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Entonces él, para poder seguir en su ministerio, él tenía que pedir fortaleza al Padre. Tenía que tener esos momentos de intimidad, esos momentos de comunión. Sabía que no podía. Por eso él va al Padre, para que lo fortaleciera. Y a la vez nos da ejemplo a nosotros. Y nos enseña. De hecho, sus discípulos en un momento le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y aquí vemos al Señor enseñándonos la importancia que debe de tener la oración para nuestra vida. De hecho, la parábola de Lucas tiene ese objetivo, enseñarnos que la oración tiene que ser una necesidad en nuestro diario vivir. Tiene que ser una de las prioridades en nuestra vida cotidiana. Por lo menos deberíamos de decirle, Señor, gracias porque nos has permitido ver y contemplar un nuevo amanecer. Porque ni para eso, ni eso merecemos. Aunque sabemos que como hijos de Dios, si mañana el Señor no quiere que veamos un nuevo amanecer, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Como hijos de Dios, ¿de nos vamos? Tenemos ¿tiene usted esa certeza y esa seguridad? Aseguro. Gloria a Dios. ¿Ah? Sigue luchando. Siga luchando y le va a quedar mitad. Sigue luchando. Él es la esperanza de gloria. Sí, hermano. De hecho, hombres de Dios, así como Job, como David, tenían esa certeza y esa seguridad. ¿Verdad? Me llama la atención como Job, estando en aquella situación difícil, donde había perdido sus hijos, sus bienes, su salud incluso. Y él dice, aunque deshecha esté mi carne, o sea, con esa condición deplorable en la que estaba, él dice, yo voy a ver a Dios.
Yo sé que mi Redentor vive. Y dice, yo lo veré, nadie me va a cortar. David dice, exclama otra vez, una bienaventuranza. Dice, bienaventurado cuando despierte a tu semejanza. Entonces vemos aquí en Marcos, como el Señor dice, Marcos registra, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Él quería estar en comunión con el Padre. Sabía que ese nuevo día que tenía allí sobre él iba a ser también un día difícil. No solamente iba a tratar, a seguir, ¿verdad?, con los problemas cotidianos de la humanidad, las enfermedades, no solamente iba a seguir supliendo, ¿verdad?, las necesidades básicas de los judíos que lo seguían, ¿verdad? Iba a cargar con sus problemas, ¿verdad?, emocionales. Andaba con 12 ayer. Esos eran un dolor de cabeza para el Señor, rudos, igual que usted y yo, difíciles para aprender. Pero él se estaba capacitando, tenía que lidiar con eso. Necesitaba orar. ¿Qué nos habla la Biblia acerca de la oración? Vea lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 4. Vamos a ver algunos versículos que hablan acerca de la oración. ¿Lo tiene? Filipenses capítulo 4. Versículos 6 y 7. ¿Qué dice el Señor? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas, ¿de qué? Vuestras peticiones, ¿de quién? ¿Delante de quién? Delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjense bien. El resultado, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque en nuestro diario vivir hay muchas cosas, hermanos. Los afanes de la vida nos abruman muchas veces. Aquí tenemos consuelo. Y se nos manda a que todas esas necesidades de cualquier índole que nosotros tenemos, hay que ponerlas en las manos de nuestro Dios. Un principio que se nos enseña cuando se estudia la primera carta del apóstol Pedro es que usted y yo estamos, como creyentes en Cristo, estamos bajo el cuidado providencial de Dios. No se le olvide eso. Además, hermanos, recuérdese, la oración es un medio que Dios ha dejado para que usted y yo podamos tener acceso al trono de la gracia, ¿verdad? Por medio de la oración, ¿verdad? Podemos incluso, ¿verdad? Es importante que usted y yo practiquemos la oración porque todos los días le fallamos al Señor. ¿Sí o no? Y es necesario que cada vez que
oremos al Señor. ¿Qué debemos de hacer? Confesar los pecados. ¿Por qué? Porque necesitamos la limpieza espiritual. Necesitamos el perdón paternal. Por eso el apóstol Juan decía ya en su primera carta, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es necesario. Cristo cuando oraba no venía a una oración para pedir la limpieza espiritual, no, recuérdense, Él fue tentado en todo, pero sin pecado, pero aún así Él oraba porque necesitaba fortaleza espiritual, necesitaba la guía del Padre. Porque como humano, ya lo hemos dicho, sentía cansancio, sentía debilidades, sentía dolor, se agotaba. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo nos manda y nos dice. Recuérdense, ¿qué decía Pablo allá en Primera de Tesalonicenses? Orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Es un versículo bien corto, pero es un mandamiento. Pero eso es importante. Además, recuérdense, decía David en uno de los salmos: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hermano, usted y yo, como hijos de Dios, recuerde que debido a que nuestra realidad, a que nuestra posición está en Cristo Jesús, usted y yo tenemos acceso ante el trono de la gracia de Dios en cualquier momento. Eso es maravilloso saberlo, hermano. Saber que el creador del universo, cada vez que usted y yo inclinamos nuestro rostro y clamamos a Él, Abba Padre, Él responde y dice: heme aquí. ¿Dirá eso Dios de nosotros? ¿Qué dice usted? ¿Somos hijos de Dios? Sí, claro que sí. Entonces, gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué entonces no tenemos la disciplina de orar siempre? Sabiendo que Dios es nuestro Padre. ¿Ah? Dice en Romanos 12:12, hermano: gozados en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. ¿Sí? Constantemente. Son versículos que nos fortalecen, que nos animan, ¿verdad? Hay un proverbio que dice que la oración de los justos es el gozo de Dios. ¿Sabía usted eso, hermano? Que a Dios se goza cuando usted y yo venimos en oración a Él. Que Dios le agrada, hermano. Por eso están esos versículos ahí que nos enseñan acerca de la oración. ¿Qué otra de las cosas era prioridad para el Señor Jesucristo? Ya vimos que Él tenía esa, ¿verdad?, disciplina de orar siempre. De hecho, Lucas, ¿verdad?, en el Evangelio es el que más registra pasajes que hablan acerca de la disciplina que tenía el Señor de la oración. Pero ¿qué más podemos ver? Volvamos a Marcos. Dice Marcos, sigamos leyendo. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallando le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Fíjense bien, después de que, de hecho, ¿verdad?, vemos aquí que el Señor no le dijo absolutamente a nadie
ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni Santiago, que eran, ni ¿cómo que se llama? Ni Andrés, que eran los 4 del círculo íntimo que andaban con el Señor, se dieron cuenta cuando Él se levantó y se fue a orar, porque el Señor quería paz y tranquilidad para poder estar en comunión con el Padre. Pero de repente, ¿verdad? Pedro, ¿verdad? Los otros discípulos se levantan, ¿verdad? Y la multitud comienza ¿qué? A buscar al Señor, ansiosamente. ¿Por qué? Porque querían oír la palabra de Dios. Querían saber más acerca del reino. Era esa por la razón por la cual el Señor, los judíos buscaban al Señor Jesucristo. ¿Ah? ¿Qué era lo que había hecho anteriormente? ¿Qué era lo que buscaban? Sanidad. Aunque tal vez Marcos no lo registra, pero pudo haber el Señor incluso suplido necesidades físicas. ¿Ah? ¿Sí? Pudo haberle dado la cena, ¿verdad? Entonces aquí vemos a la multitud buscando al Señor, no porque realmente estaban sedientos de la palabra de Dios, no. Querían más milagros. De hecho, incluso trataron de retenerlo. Otro pasaje, quiero ver, creo que es Lucas. Vea lo que dice Lucas, capítulo 4. Es un poco más extendido. En Lucas 4 se registra que incluso esta multitud quiso retenerlo ahí. O sea, eran incluso egoístas, ¿verdad? Solo querían los milagros, solo para ellos. Y recuérdense, una de las prioridades del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Marcos la registra y dice, no solamente era orar, tener intimidad con el Padre, ¿verdad? Sino que también su objetivo también era predicar el Evangelio del Rey. De hecho, aunque Marcos no lo registra aquí, ¿verdad? Lucas sí lo hace en el mismo pasaje. Busque Marcos capítulo 4, versículo 42. ¿Lo tiene? Lucas 4, 42. ¿Lo tiene? Miren lo que dice, como Lucas lo registra. Cuando ya era de día, salió, ¿qué dice? Y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Lucas no registra a qué fue al desierto. Marcos sí, pero ya sabemos. Él iba a orar. Aquí dice, fue a un lugar desierto y la gente que hacía, le buscaba. Llegando donde estaba, le detenían para que no se fueran ellos. Pero él les dijo, es necesario que también en otras ciudades anuncie que el Evangelio del Reino. Será otro de los objetivos del Señor Jesucristo. Decirle a las demás personas. Ir a las otras ciudades. Hay aquí el Rey. Crean en mí. Obviamente también sabemos que Él hizo muchos otros milagros en otras ciudades. Entonces, pero vemos aquí, ¿verdad? Otra de las prioridades del Señor Jesucristo era enseñar la palabra de Dios, evangelizar. Además, recuérdese, el Señor Jesucristo sabía en estas ciudades de Capernaum, de Bethsaida, que estaban algo cerca de Decápolis, ¿verdad? Estaban algo cerca. A pesar de los muchos milagros que el Señor Jesucristo hizo ahí, eran incrédulos. Creyeron muchos de ellos en Él. Pero aquí su intención era detenerlo, ¿para qué? Para que le siguiera haciéndolo.
milagros. Pero porque realmente tenían deseo de seguir oyendo la palabra de Dios. Es lo que menos les importaba. Por eso es que Lucas registra, dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncien el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Recuérdense que Cristo decía, ¿cuál era el objetivo del Señor Jesucristo cuando vino a la tierra? Buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora recordemos, ¿cuál es la principal comisión que tenemos usted y yo como hijos de Dios? ¿Ah? Predicar. No el Evangelio del Reino, porque el Evangelio del Reino es directamente exclusivo para ¿quiénes? Para judíos. Con la predicación del Evangelio del Reino, Cristo decía, he aquí, el Rey está aquí. Pero nuestra prioridad ahora en día es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que todas las personas vengan al conocimiento de la verdad del Hijo de Dios. Usted y yo tenemos que anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué debemos de anunciar? ¿Qué debemos de decirle a las personas? ¿Ah? Que Jesucristo es Dios. Y que Él tomó forma humana. Y que estando en esa condición humana, Él vino ¿a qué? A pagar por todos nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo? Cargando con nuestros pecados en la cruz, sustituyéndonos en ella, recibiendo el castigo en sí mismo, para poder así pagar por todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, y disponer de esa manera, ¿verdad?, la vida eterna, el perdón de pecados para toda la humanidad. Eso es lo que nosotros debemos de anunciarle a la gente, decirle a las personas, Cristo ya hizo el pago necesario y suficiente por todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Y es debido a esto que ahora el Señor, a través de su palabra, nos dice, y nosotros debemos de anunciar esa verdad, que el único medio para recibir la salvación, la vida eterna, es la fe sola en Cristo. Porque la fe en Cristo es el único medio establecido por Dios a través de su palabra para que el ser humano pecador, ¿verdad?, que está condenado, pueda ser justificado por gracia. Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él hizo el pago completo en la cruz del Calvario. Y de tal manera agradó a Dios ese pago, que dice la Biblia que Él lo resucitó al tercer día. Eso era lo que anunciaba. Cristo venía y anunciaba el Evangelio del Reino. Usted y yo tenemos la responsabilidad de ir
y predicar el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en ningún otro, dice la Biblia, hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es el Salvador. Y usted y yo necesitamos, las personas necesitan ejercer la fe en su obra, en el pago que Él hizo. Necesitan creer que Él pagó todos sus pecados en la cruz del Calvario para que puedan recibir el perdón y la vida eterna. Y es nuestra responsabilidad ir y anunciar ese mensaje. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque